La amenaza que alienta. Hechos 4, 1 al 31. Pedro y Juan, luego de predicar el Evangelio en el templo de Jerusalén, frente a una gran multitud, junto al cojo de nacimiento que había sido sanado, causaron gran revuelo entre los habitantes del pueblo, pues había escuchado la palabra y visto el milagro de Dios muchísima gente. Este milagro lo realizaron en medio del templo, en la puerta llamada La Hermosa, que está entre dos patios principales, el patio de los gentiles y el patio de las mujeres. Es por eso que una gran cantidad de gente pudo ver este milagro. Luego ellos se adentraron en el templo hasta el pórtico de Salomón, donde dieron testimonio de Jesucristo, su vida, su muerte y resurrección. Hechos 4, 1 al 4. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Claramente, Pedro y Juan habían mostrado al pueblo que era necesario arrepentirse del pecado, volverse de la maldad y creer en Jesucristo resucitado. En este interín, por causa de la multitud y el revuelo, es que la policía del templo, dirigida por los saduceos, vino a ellos para arrestarlos, y así lo hicieron, dejándolos en la cárcel esa tarde, pues ya se había hecho de noche y no tenían tiempo para juzgarlos. ¿Por qué la guardia del templo tuvo que intervenir junto a los saduceos? Si lo que se había hecho era un milagro manifiesto, un bien para un hombre. Luego, dentro del templo, se estaba alabando a Dios y exhortando que el pueblo se arrepienta y busque a Dios. Ningún delito o disturbio para arrestar a nadie estaba en proceso. Sin embargo, los saduceos están asustados, pues dentro del discurso habían dos cosas que los inquietaba terriblemente. La primera, Pedro predicaba sobre Jesucristo muerto y resucitado. Los saduceos no creían en la resurrección, así que esta enseñanza les era molesta en sí misma, pero mucho más angustiosa aún cuando gran cantidad del pueblo la escuchaba y creía. No ponían atención en el arrepentimiento del pueblo, no les importó el milagro grandioso que se realizó, ni mucho menos pensaban que esto podía traer un avivamiento de Dios en la ciudad. Por el contrario, ellos solo podían ver un potencial revuelo y futuros opositores. Aunque este hecho no los debía mover demasiado, pues ellos concentraban el poder político y económico de la época. Al fin y al cabo, hace muchos años que convivían con los fariseos, los cuales sí creían en la resurrección, y esto no les había provocado ningún daño. La segunda razón parece ser la que movilizó para arrestar a Pedro y Juan. Los saduceos eran la casta política de ese tiempo. Tenían una buena posición económica y alianzas poco claras con los romanos. Debían mantener el status quo, sus beneficios tal como estaban. Los disturbios podían afectar su imagen y situación frente al Imperio Romano. Así que más que cuidar su errónea doctrina, estaban cuidando sus intereses egoístas. Esto me hace pensar cuántas veces mi orgullo, mi egoísmo y mi comodidad no me permiten participar de bien en todo lo que Dios ha preparado para que yo haga. Prefiero la comodidad de mi casa, el relax que me ofrece una tarde de paseo o juegos, y ni qué decir si se ven afectados mis intereses económicos por tratar de seguir al Señor. Prefiero que las cosas se queden como están
y no presto atención a lo que Dios puede y quiere hacer a través de mí. Me comporto igual, o mejor dicho, peor que los saduceos. Peor porque no solo me vuelvo inútil como herramienta de Cristo, sino que además con mi boca me confieso como hijo y siervo del Señor. Bueno, al día siguiente se reunió todo el Sanedrín, las personas que tenían influencia religiosa, económica y política para juzgar a Pedro y Juan. Hechos 4:7. Y poniéndoles en medio les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? ¿Qué imagen más intimidatoria? Es intimidante, y es porque los trajeron en medio de todos los principales para juzgarlos, para acusarles. Y les preguntaban con qué potestad habían hecho esto. Las personas que tenían el poder para condenarlos a todo excepto a la muerte. Y por si fuera poco, los llaman y los hacen sentar en el banquillo de los acusados. Qué terrible presión debieron sentir Pedro y Juan ante este hecho. Hechos 4:8-12. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Si no fuera por el Espíritu Santo, seguramente cualquier hombre se hubiera arrepentido de sus palabras, sus hechos y salido corriendo de esa situación. Pero Pedro, al contrario, en lugar de callarse y ceder ante la presión, utiliza este momento ante todas las autoridades para predicarles el Evangelio. Les mostró primeramente las bendiciones inmerecidas que Dios puede dar, mostrando el cojo que había sido sanado. Luego pasa a mostrarles su pecado y la responsabilidad que tenían los judíos en la muerte de Jesús. Les enfatiza el poder de Dios para sanar y resucitar a Jesús de los muertos. Les afirma que Él es el Mesías, la piedra angular de la fe, pero sobre todo y sin ningún reproche adicional, les muestra el regalo de salvación que Dios otorga al mundo a través de la obra y nombre de Jesucristo. ¿Cuán lejos está este actuar de Pedro de lo que yo hago en mi vida? Si siento alguna presión de una persona o de un grupo, prefiero callar mi fe. Si siento amenazada mi porción, prefiero cerrar la boca y agachar la mirada, poniendo excusas como es mejor mantener la paz o por respeto a los no creyentes. Pero sin embargo, hermanos, nos sorprenderíamos de la cantidad de gente que está sedienta de Dios y nos perdemos la oportunidad de ser vehículos de la salvación por temor o por vergüenza. Hechos 4:13-17. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo,
para que no se divulgue más entre el pueblo. Amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Qué terrible hipocresía podemos ver acá. Los principales de los judíos, los doctores de la ley, los que deberían buscar y enseñar a Dios, reconocen claramente que Pedro y Juan habían tenido un cambio profundo en sus vidas. Reconocen que tenían sabiduría por haber estado con Jesús, pero lejos de aceptar que esa sabiduría viene de lo alto, que viene de Dios, ellos buscaban cómo hacerlos callar. También viendo la señal clarísima que se hizo sobre el cojo de nacimiento, el poder de Dios sanando a una persona, y dijeron que no podían decir nada en contra, pero este hecho maravilloso tampoco les hizo reflexionar su posición. Valoraban más sus privilegios que la opción de arrepentimiento y perdón que Dios les estaba mostrando y ofreciendo. Este punto es un límite que no debemos cruzar. Ninguna persona debería cruzarlo. Si hemos oído la palabra de Dios, hemos escuchado su anuncio, vemos el poder de Dios transformando vidas, sanando almas, salvando personas. Por eso no te mueve ni un poco y prefieres seguir viviendo tu vida sin considerar a Dios. No consideras tu posición de pecador y tu necesidad de salvación. Los saduceos prefirieron amenazar a los discípulos para que no sigan predicando ni obrando en nombre de Jesús. Era una amenaza tangible, presente. Habían estado en la cárcel hasta hace solo unos momentos. Aún ni estaban libres del todo, pero Pedro y Juan responden a la amenaza con la convicción que tenían en sus vidas. Hechos 4, 19 al 20. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. ¡Wow! ¡Qué respuesta más contundente! Una pregunta con una respuesta obvia. ¿Es mejor obedecer a Dios o a los hombres? Ahora, si la respuesta es tan obvia, ¿por qué nos cuesta tanto obedecer y agradar a Dios y vivimos procurando agradar a los hombres? Con cuánta facilidad nos engañamos a nosotros mismos y nos olvidamos de esta enorme verdad. A pesar de la respuesta que reconocía que Pedro y Juan no iban a callar, fueron librados. Al salir de allá, se reunieron con los otros discípulos y les contaron todo lo que aconteció, las amenazas de los judíos, que no solo se veían sobre Pedro y Juan, sino que se hacían extensivas a todos los que predicasen el Evangelio en nombre de Jesucristo. A tales amenazas, los discípulos respondieron con la misma entereza que Pedro y Juan. Hechos 4, 29. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. La amenaza había servido de aliento, tuvo el efecto contrario al buscado. Los discípulos pedían a Dios que les permitiera no solo seguir predicando, sino hacerlo más arduamente. Qué gran ejemplo para nuestras vidas, qué desafío que tenemos por delante, sabiendo que nuestra fe está amenazada por este mundo, por sus ideologías, su falta de valores, su distorsión de lo bueno. Todo nos bombardea por todas partes, en el trabajo, en la escuela, en el barrio. Y además somos atacados por todos los medios de comunicación, por la televisión, por radio, por internet. Debemos orar, también como lo hicieron los discípulos, para poder utilizar esta amenaza como un aliciente, como un estímulo a seguir predicando, seguir viviendo
y compartiendo nuestra fe, Dios nos dé la fortaleza y sabiduría para salir victoriosos tal como lo hizo desde el principio con sus discípulos.